Bueno, me parece que estamos en condiciones de empezar la reunión de esta tarde, que dicho sea de paso, nada se pierde como en la naturaleza porque va a estar grabada, de manera que los primeros minutos o quien tenga interés en volver a escucharla estará a disposición en nuestras oficinas. Bueno, vamos a vivir una triple alegría. La primera de tenerlo a Jorge Geffner con nosotros. Jorge es un distinguido inmunólogo muy bien conocido en general y ahora ha cobrado más popularidad en relación con la pandemia, pero sus antecedentes en inmunología son absolutamente conocidos por todos y están patentizados en su libro, que ha tenido una edición y una reedición, una actualización, que es muy recomendable siempre que se pueda entender lo que él quiere contar. De manera que yo le pediría que una traducción al castellano del chino sería bueno tenerla. La segunda alegría es que nos podamos reunir y la tercera es que esto funcione, que no es poco decir. De manera que, Jorge, le vamos a dejar el espacio, vamos a pedir que cada uno de nosotros apague el micrófono para mejorar la audición y al final vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para preguntas, comentarios, aportes. De manera que, si estamos de acuerdo, podemos empezar a escucharlo a Jorge, salvo que alguien quiera decir algo en este momento. Muy bien. Jorge, todo oídos. Bien, entonces antes de comenzar con esta pequeña charla, un agradecimiento muy especial al doctor Raúl de los Santos por la invitación. La verdad que es un honor exponer ante ustedes. Y también es algo lindo para mí porque la verdad que yo pasé gran parte de mi formación en la Academia Nacional de Medicina, en el instituto que ahora se llama IMEX, y ahí tuve grandes maestros. Y entre esos grandes maestros, obviamente no puedo dejar de mencionar a Martín Istúriz, María Marta Elizalde de Braco, y en la propia Facultad de Medicina también tuve grandes maestros que están integrados ahora a Mercedes Weisenbachel. Así que es muy lindo esto. Muchas gracias. Y como la invitación es una charla informal, obviamente si ustedes me quieren interrumpir, siéntanse en pleno derecho, interrumpimos las veces que sea necesario, o si prefieren hacemos las preguntas al final, como ustedes prefieran. Luego de los agradecimientos, la idea que me había planteado Raúl cuando me invitó es dar una charla introductoria a lo que sabemos sobre vacunas, tratando de discernir realmente lo que sabemos y las cuestiones sobre las cuales tenemos algunas dudas. El marco general es la situación de la pandemia hoy por hoy en el mundo. Y la verdad que estamos transitando unos días muy... Si ustedes ven hoy por hoy, estamos a nivel mundial en 56 millones de personas que ya han sido infectadas. Estamos en más de 1.300.000 muertes debido a SARS-CoV-2 y la Argentina, que había empezado muy bien en los primeros meses, estamos hablando de marzo, lamentablemente dejó, y en cuanto a nuevas infecciones estamos hoy en el 8º lugar. Esta es la curva actual en la Argentina. Fíjense que nosotros tuvimos, a diferencia de Europa y Estados Unidos, que tuvo un pico entre marzo, abril o mayo, el pico nuestro fue prácticamente en septiembre, costó bajar el pico y ahora estaríamos en una bajada en cuanto a la incidencia de nuevos casos y en cuanto al número de fallecimientos diarios, pero que realmente baja mucho menos de lo que nosotros esperábamos. Y el riesgo que tenemos en Argentina particularmente, para dar el marco epidemiológico a esta charla de vacunas, es la posibilidad que en pocos meses, en marzo o abril, nosotros afrontemos, como está afrontando Estados Unidos y Europa, acá el ejemplo de Italia, fíjense lo que fue la primera ola acá, y obviamente ahora tenemos un nivel de nuevas infecciones en Estados Unidos que llega al bárbaro número de 150.000, y en Italia, uno de los países de Europa, a 30.000, acompañado por una creciente saturación de las terapias intensivas. La perspectiva de una segunda ola, cuando aún no ha bajado una primera ola en la Argentina, realmente es amenazante, y ahí entran a jugar muy, muy fuerte las vacunas.
Dos palabras genéricas sobre la infección por SARS-CoV-2 y la patología subyacente que denominamos COVID-19. ¿Cómo es el curso de la infección? Para entender después un poquito también el asunto de las vacunas, y posiblemente de esto ustedes sepan mucho más de lo que manejo yo. En general, no sabemos si esto es un 90, un 95, un 80, pero más o menos podemos estimar un 90% de individuos que se infectan y hacen un curso asintomático o leve. Como los asintomáticos básicamente no se diagnostican, no sabemos si este 90 puede ser mayor. Y por el contrario tenemos entre el 1 y 10% que hacen cuadros severos de infección. Y esos cuadros severos de infección se asocian en la mayor parte de los casos a una desregulación de la respuesta inmune, que se caracteriza por dos cuestiones. Primero, un compromiso creciente de la inmunidad adaptativa, que se expresa fundamentalmente en linfopenia, una muy profunda linfopenia T, que afecta tanto al compartimiento de células CD4 como CD8. Y esa profunda linfopenia T en los pacientes que evolucionan en curso severo se asocia a una respuesta inmune innata exacerbada, que es en última instancia la causal del cuadro severo. Y esa respuesta inmune innata exacerbada tiene un protagonista central, que es el macrófago que infiltra el pulmón, también sabemos ahora otros órganos, y causa un desorden inflamatorio sistémico con puntos similares a lo que sabemos de otras etiologías del síndrome de distrés respiratorio agudo y la sepsis, pero con características particulares también. El curso, prácticamente, hay un punto así en forma muy esquemática que es la semana o 2 semanas post inicio de los síntomas. Y hay un momento de inflexión en la infección donde pasamos de un cuadro, de un periodo de latencia largo entre 2 y 14 días, cosa que es un problema tremendo desde el punto de vista epidemiológico, porque la gente se siente bien y contagia, y eso hablamos de fase viral, hasta un punto. Y en este estado 2, la mayor parte de los pacientes montan una respuesta inmune adecuada y resuelven la infección. Y otros pacientes no logran resolver la infección y avanzan a un cuadro severo o crítico. ¿A qué se asocia esto? Bueno, se asocia a ciertas características que conocemos, por ejemplo, es mucho mayor la morbilidad severa en personas arriba de 65 años, es mucho más severa si se acompaña de comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías, etc. Fíjense, si nosotros tomamos la posibilidad que una persona de 30 o 40 años curse un episodio severo de infección, las estadísticas básicamente elaboradas en Estados Unidos hablan de un 0,1 al 0,3%. Y sin embargo, si tomo personas de arriba de 70 años, la posibilidad de cursar en forma grave trepa al 15 al 20%. Es decir, realmente es muy diferente. Si hablamos de vacunas, tenemos que introducir dos palabras sobre la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa, que básicamente está mediado por anticuerpos producidos por linfocitos B y también por células T, es lo que permite desarrollar memoria inmunológica. Y en la memoria inmunológica reside el parámetro central de las vacunas. Lo central en la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos B, porque son los que se diferencian a plasmocitos en médula ósea y van a producir toneladas de anticuerpos. Los linfocitos TCD4, que no son ajenos a la producción de anticuerpos porque también colaboran con los linfocitos B, y sin linfocitos TCD4, los B no son capaces de diferenciarse a plasmocitos y producir anticuerpos. Entonces, estas dos poblaciones celulares propias a la adaptativa son críticas, y obviamente también los linfocitos TCD8, que lo que hacen es destruir células infectadas. Estos dos primeros factores son críticos en la producción de anticuerpos, los linfocitos TCD8 en la destrucción de células infectadas. El objetivo de todas las vacunas que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestro calendario de vacunación, por fuera de lo que es la vacuna BCG, todas median protección a través de la producción de anticuerpos neutralizantes. Y estas vacunas que estamos probando ahora en fase 3 también median protección a través del mismo mecanismo. ¿Qué son anticuerpos neutralizantes?
Esta es la estructura del virus, SARS-CoV-2. Y si yo tomo esta famosa proteína, que es la proteína de espícula o proteína S, hay un pedacito muy chiquito, un dominio de esa proteína, que es el RBD, el dominio de unión. Este dominio de unión que está dibujado acá en violeta es el que, si este es el epitelio alveolar, interactúa con el receptor, que es el receptor de tipo 2 de la angiotensina, la enzima convertidora angiotensina de tipo 2, y esto es lo que media el ingreso del virus y desata el proceso infeccioso. Los anticuerpos neutralizantes son aquellos que interactúan con el dominio RBD con alta afinidad, no le permiten al virus interactuar con su receptor y entonces se constituyen en la herramienta central de la protección. Básicamente lo que queremos vacunas que induzcan altos tenores de anticuerpos neutralizantes. El punto es que los anticuerpos, y eso tiene que ver con cierto riesgo de las vacunas, no solamente actúan como neutralizantes, sino los anticuerpos pueden actuar también como inductores de inflamación. Porque esos anticuerpos, a través de esto que es el fragmento Fc, pueden gatillar dos procesos inflamatorios muy importantes sobre los cuales no voy a entrar en detalle. Uno, el sistema complemento, que genera una potente respuesta inflamatoria en la localización donde efectivamente se activa, y otro es la activación de leucocitos, que expresan receptores para el fragmento Fc. Entonces, los anticuerpos, hay anticuerpos en un sentido buenos y otros anticuerpos en un sentido malos. Los buenos, los que queremos, son anticuerpos neutralizantes. Y algunas fallas en las vacunas que hemos tenido en la historia de las últimas décadas tienen que ver con que el inmunógeno que usábamos en la vacuna no inducía una alta producción de anticuerpos neutralizantes, sino inducía más anticuerpos que gatillaban fenómenos inflamatorios y por lo tanto mediaban un efecto deleterio. Y por ejemplo, estamos hablando de los primeros ensayos con vacunas para influenza, H1N1, de hace 30 años atrás. Este es uno de los primeros trabajos publicados en relación a la infección por SARS-CoV-2. Es un trabajo que refleja en China, en la ciudad donde se originó, en Wuhan, y fíjense lo que vemos es producción de anticuerpos. Y en este primer trabajo en China, lo que demuestran son dos cosas. Primero, cuando se infectan se producen altos niveles de anticuerpos. Esto es el paciente no infectado y este es el infectado. Y segundo, una característica que llamó un poquito la atención, es que si yo tomo pacientes, y estos son pacientes de curso clínico moderado, la mayor producción de anticuerpos la veíamos en las personas que tenían peor pronóstico, es decir, mayores de 60 años. Estos son pacientes jóvenes, pacientes de edad mediana en rojo y pacientes graves. Y esto llamó un poquito la atención. Y luego estos resultados fueron reproducidos por muchas otras publicaciones. Y esta es una publicación mucho más reciente y hay coincidencia en esto, porque en otros aspectos, ok, entonces, los pacientes infectados desarrollan la producción de anticuerpos. Y lo que llamó la atención era, primero, que las personas de mayor edad, arriba de 65, eran los que más anticuerpos producían. Y segundo, que si yo veo, este es un paciente de evolución severa en rojo, moderado en violeta, leve en azul. Y fíjense cómo caen la producción de anticuerpos. Es decir, que la producción de anticuerpos, cuanto peor le va al paciente, tiene mayor producción de anticuerpos. Ahora, eso hay una etiología, hay una relación, hay una causalidad, no parecemos encontrarla, pero fue un llamado de atención. Fue un llamado de atención porque nosotros con las vacunas queremos inducir la producción de anticuerpos. Tal es así que esto nos planteó a nosotros una limitación al momento de los proyectos de plasma de convalecientes, porque costaba mucho encontrar dadores con altos títulos de anticuerpos, porque teníamos que concentrarnos en los severos, y en general los severos eran personas mayores de 65, 70 años, o asociados a probabilidades, y realmente muchos de ellos no podían actuar como donantes. Otra cosa que nos preocupa también en relación a los anticuerpos es cuánto dura. Es decir, uno se infecta. Uno tiene una prima infección por sarampión y durante décadas tiene anticuerpos.
se da la vacuna antisarampionosa y durante décadas tiene anticuerpos de alta afinidad contra el virus sarampión. Pasa lo mismo acá, sabemos que inducimos la producción de anticuerpos, pero tanto en los pacientes que cursan en forma asintomática como los que cursan en forma sintomática, la producción de anticuerpos, el tenor de anticuerpos presentes en el plasma decae en el tiempo. Decae en el tiempo. ¿Cuánto decae? En base a los resultados de los chinos parecía que originalmente decaían en forma muy severa. Después resultados publicados en revistas de mayor jerarquía como el New England muestran que, bueno, decaen, los anticuerpos decaen, pero no es en forma dramática que decaen. Es decir, que por 6-9 meses, y este es un trabajo de New England, realizado básicamente en Islandia, que al ser una isla era más encarable desde el punto de vista de la tipificación de los infectados, poder certificar que realmente estaban infectados, medir en el suelo la presencia de anticuerpos, es que, bueno, durante varios meses la producción de anticuerpos, 3-4 meses, se mantiene constante. Y este es un trabajo posterior de la revista Science de hace poco, si no me equivoco, es mes y medio atrás, que lo que demuestra básicamente es que, bueno, por 5 o 6 meses tenemos niveles de anticuerpos luego de una primo infección. Por SARS-CoV-2, obviamente. Bien, entonces, si uno toma el precepto de lo que es la respuesta inmune frente a una infección viral, uno dice, los anticuerpos son críticos, absolutamente críticos. ¿Esto es así? Bueno, en un sentido es así, pero en otro sentido hay que plantear un signo de interrogante, porque ya salieron 3 trabajos, este es el primero, publicado creo que en abril de este año, que demuestra en pacientes, 2 pacientes de edad adulta, arriba de 30 años, que padecen una inmunodeficiencia primaria que es agamaglobulinemia. Estos pacientes no tienen linfocitos B y no producen anticuerpos y son tratados con gamas sustitutas, pero las gamas sustitutas, que básicamente son pastas que se elaboran con miles y miles de dadores, pero antes de la pandemia, no hay anticuerpos contra SARS-CoV-2. Entonces, estos pacientes que no producen y no reciben anticuerpos contra SARS-CoV-2 hacen neumonía bilateral, pero en las 3 semanas superan el cuadro. Es decir, que hay otros mecanismos por fuera de los anticuerpos que también colaboran en la resolución del proceso infeccioso. Y lo último, antes de meternos más particularmente en vacunas, es algo que nos llamó mucho la atención en relación a la respuesta de los linfocitos T. Ya hablamos de anticuerpos, linfocitos B, ahora estamos. Y lo que vimos en los linfocitos T a través de ensayos de laboratorio que no son muy complicados es, primero que obviamente, como frente a cualquier infección viral o bacteriana, se activan las células T. Nada llamativo. Pero este segundo punto sí nos resultó muy llamativo. Y lo que mostraba este segundo punto es que hay una proporción de individuos no infectados por SARS-CoV-2 que tienen células T, tienen memoria inmunológica contra SARS-CoV-2. No sabemos todavía con qué eficiencia. ¿Y por qué es eso que tienen memoria inmunológica? Porque básicamente todos nosotros que somos adultos, algunos más que otros, nos hemos infectado con estos 4, que son coronavirus estacionales, que no causan patología grave. Causan rinitis, catarro, etc. Y nosotros cada 2 o 3 años, con distinta circulación en distintos ámbitos geográficos, sufrimos infecciones por estos virus estacionales que son coronavirus, que vienen de los roedores o vienen del murciélago originalmente y que comparten proteínas con SARS-CoV. Entonces, habría un segmento de la población que tiene memoria inmunológica que nosotros llamamos cruzada. Y esto posteriormente ya han salido como 10 papers muy pesados, está en la revista Cell, que demuestran esto, la reactividad de células T frente a epitopes antígenos de SARS-CoV-2 en individuos que no han sido infectados. Y eso es algo que le están dando mucha relevancia a los epidemiólogos para tratar de interpretar las curvas de ascenso y descenso de la pandemia en cada uno de los ámbitos. Entremos al terreno propio de vacunas. Y este punto es muy importante, pero es muy importante porque hay temores. Yo, por ejemplo, la semana pasada hago un Zoom con 300 estudiantes de medicina de tercer año de la facultad. Y entonces, en vez de decirle lo que yo opino, que las vacunas que vienen en marcha son seguras,
los hago picar un poquito. Y entonces le planteo a estudiantes de medicina, a ver, ¿ustedes tienen confianza en las vacunas que vienen? Y bueno, un grupo de estudiantes muy grande, cuando uno les permite hablar libremente, decir lo que realmente opinan, tienen dudas de todas las vacunas. Hay muchos que dicen que ni locos se vacunarían. Entonces es importante hablar en esto de rigurosidad. Y entonces uno de los elementos centrales que plantean es esto. Una vacuna normalmente tarda entre 10 y 15 años para desarrollarse. ¿Sí? Pasa la fase experimental, fase 1 que examina entre otras cosas seguridad, fase 2 que examina entre otras cosas seguridad, inmunogenicidad y cantidad de dosis necesarias, y fase 3 que son ensayos multicéntricos, multinacionales que involucran miles y miles de pacientes. Luego de la fase 3, uno eleva a las autoridades regulatorias, en el caso de Estados Unidos FDA, en nuestro caso ANMAT, todo el circuito de datos, el detalle de los datos, son mamotretos grandes que llegan a las autoridades regulatorias, y esas autoridades regulatorias aprueban o no aprueban. Luego se fabrican en millones y millones de dosis y se sigue examinando con el correr del tiempo. Estas fases, que eran normalmente de 15, 10 años, 8 años, ahora han sido reducidas a 10 meses en el caso de SARS-CoV-2. Y eso ha generado dudas. Y me llamó la atención la masividad de esas dudas entre estudiantes de la Facultad de Medicina. Hablemos de las vacunas. No tenemos tiempo para ver, pero las vacunas estructuralmente son muy distintas, unas de otras. Hay 12 vacunas ahora que ya pasaron fase 1 y fase 2. En términos muy generales y como primera aproximación, uno podría decir que en fase 1 se examina seguridad con 1 centenar o 2 centenares de voluntarios. Es decir, que si yo me vacuno, no me enfermo. Puedo tener induración en el sitio de inoculación, febrícula que sea, dolor de cabeza, pero en 24 o 48 horas eso normalmente cede. Eso es seguridad, fase 1, fase 2. Ahora, hay 12 vacunas que ya están entrando, que ya entraron en fase 3. Las fases 3, voy a mostrar en la próxima diapositiva, involucran por lo menos 15.000, 20.000 o hasta 40.000 voluntarios. 60.000 voluntarios también. Distribuidos en 2 grandes brazos. Un brazo es el grupo placebo, que le pinchamos el brazo y no le metemos nada relevante, y otro grupo es el grupo vacunado efectivamente. Y estas son las vacunas también con más posibilidades de llegar a la Argentina. Por eso las puse acá, hay otras 5 que también están en fase 3. ¿Cómo es la estructura de estas vacunas? Algunas similares y otras diametralmente opuestas. 2 vacunas de origen chino, Sinopharm y Sinovac. Las vacunas Sinopharm y Sinovac son vacunas a virus inactivado. Es decir, un agente químico, el virus se hace explotar, se hace grandes cultivos, en este caso sobre células Vero, que son permisivas a la infección, y cuando tenemos enorme de virus, que cuesta mucho producir para tener disponibilidad de millones de dosis, lo que hacemos es lo inactivamos, básicamente por tratamiento químico. Sinopharm es una empresa que está llevando ahora una fase 3 internacional, parte de la cual se hace en la Argentina y está liderada por Fundación Huésped y el doctor Pedro Cam. Segundo, Oxford AstraZeneca, Johnson & Johnson y CanSino. Es una generación distinta de vacunas, ¿sí? Un poquito menos conocido, pero tenemos experiencia en estas vacunas. Y acá también entra Sputnik, que fue tan discutida, la vacuna rusa. ¿En qué se basa? Son adenovirus. ¿Pero qué tiene que ver el adenovirus? Es un adenovirus inactivado, que cuando yo lo inoculo, tiene alta penetrabilidad en distintas células nuestras. Ahora, el adenovirus no porta ningún gen que codifique para el SARS-CoV-2, porque es un adeno. Entonces, estas vacunas utilizan distintos adenovirus, que ahora paso a relatar en forma muy sucinta, pero todas insertan un gen que no es propio del adenovirus, que es básicamente el que codifica la proteína S, que es frente a la cual tenemos que producir anticuerpos para bloquear la infección. Entonces, en el caso de Oxford AstraZeneca usan adenovirus que infecta a chimpancés, que no infecta al humano, y le inserta a ese adenovirus el gen de la proteína S. En el caso de Johnson & Johnson, que la semana que viene comienza un estudio de fase 3 también en el país, de la mano del laboratorio del doctor Estambulian y otros más, Johnson & Johnson
es un adenovirus, el 26, que tiene muy poca circulación. CanSino usa un adenovirus que es 5, es un adenovirus de mayor circulación, y Sputnik usa 2 adenovirus. Para la primera, un adenovirus, que es el 26, y para la segunda, un segundo adenovirus, que es el adenovirus 5. Todos estos adenovirus... Jorge. Entonces, estos adenovirus nos sirven porque son vehículos de transmisión de un gen. Es decir, es nuestro propio organismo el que decodifica el gen, transcribe y traduce la proteína S. Porque todo está indicado en función de la proteína S, que es lo que tenemos que bloquear una y otra vez. Todas estas usan genes insertos en adenovirus. Y entonces hay cierta discusión que podemos encarar por ciertas cuestiones de los adenovirus. Por ejemplo, CanSino, la vacuna china, usa un adenovirus que tiene mucha circulación en ciertas regiones del mundo, y entonces hay gente que ya tiene anticuerpos contra el adenovirus, y entonces en esas personas puede ser menos efectiva. Por eso Oxford AstraZeneca usa otro adenovirus que no infecta, entonces no tenemos anticuerpos porque no infecta al humano, y Johnson & Johnson eligió trabajar sobre el adenovirus 26, que circula mucho menos. Sobre vacunas inactivadas sabemos muchísimo, muchísimo. Ejemplo nuestro, vacuna Salk. Pese a los problemas que hubo originalmente con la vacuna Salk, básicamente con 2 lotes, que después me voy a referir a ello. Con adenovirus también tenemos mucha experiencia. Con los adenovirus tenemos experiencia en relación al virus ébola, en relación al virus SARS, en relación al virus MERS. SARS y MERS son otros 2 coronavirus, y también en lo que fue la pelea contra el virus de HIV. Porque utilizamos y vacunamos a miles de personas con un adenovirus que codificaba para la proteína GAG del HIV. La vacuna no anduvo, pero no por el vector, que no causó grandes problemas, sino por el virus HIV, que muta, y muta mucho, mucho, mucho más que SARS-CoV-2. Y esa es una de las pocas ventajas que nos da este virus. Este virus es un virus que tiene un RNA enorme y le cuesta mutar, muta y cambia, y por eso se ha hecho la genotipificación y las diferencias entre China, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, incluso dentro de Latinoamérica. Hoy por hoy que es muy fácil genotipificar centenares y centenares de aislamientos. La ventaja que tenemos que en HIV es que cambia los epitopes antigénicos frente a los cuales van dirigidos los anticuerpos, y hasta el momento SARS-CoV-2 no ha cambiado esos epitopes. Entonces, sobre vacunas inactivadas tenemos mucha experiencia, sobre el adenovirus menos, pero realmente también, y sobre esto Pfizer y Moderna no teníamos experiencia alguna. Son vacunas a RNA. ¿Qué codifica? El RNA es un ácido nucleico. Es un RNA envuelto en una cubierta lipídica. ¿Qué codifica ese RNA? La proteína S. Siempre nos dirigimos a la proteína S, pero no hay antecedentes de ninguna vacuna hasta el momento. Entonces eso también llamó la atención, pero la gente se jugó, 2 grandes compañías incorporaron investigadores básicos excepcionales, lo mejor que había en el mundo, en investigación básica en ARN, los incorporaron, y la verdad que el combo resultó tremendamente bueno. Entonces, hay distintas estrategias hoy, hay otras, pero las que están por llegar a la Argentina o son inactivadas, o son sobre la base de adenovirus, o son sobre la base de ARN. Para que vean, los que no están familiarizados, porque están en otras especialidades, fíjense lo que son los ensayos de fase 3, porque esto hace, hoy por hoy, hay decenas y decenas de miles de personas que ya se han vacunado. AstraZeneca, 30.000 participantes, se hace en Inglaterra, India, Brasil y Sudáfrica, e incorporaron ahora en Estados Unidos, en la fase 3. En la fase 3 lo que queremos ver es eficacia, y después me refiero a esto. La vacuna Moderna, que tuvo subsidios del Estado a través del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, 30.000 participantes. Pfizer, 44.000 o 45.000 participantes. Janssen, 60.000 participantes. Janssen tiene una particularidad, esperemos que anden bien, que a diferencia de todo el resto de las vacunas, da una sola dosis. El resto son siempre 2 dosis separadas por 14 o 21 días. El tan discutida vacuna rusa, y yo creo que va a andar bien también, por un instituto que tiene mucho prestigio. Entonces, sobre Putin uno puede opinar bien, mal, lo que uno quiere, tiene todo el derecho. Además, se han mandado macanas importantes, porque antes de tener resultados preliminares de fase 3 en Rusia, han aprobado el uso masivo y lo han aplicado. Y eso realmente es algo que no estuvo bien y fue criticado en todos los ámbitos de salud en todo el mundo. Y Rusia
en función de todas las presiones, empezó a publicar los resultados. Y entonces fue la última que publicó hace mes y medio en el Lancet los resultados de fase 1 y fase 2. Y bueno, y anduvieron bien, porque estas vacunas, más allá de que esté Putin o no, el instituto es serio, tiene experiencia y avanzó mucho. Después tenemos CanSino, que es el Adeno5, con 40.000 participantes, Sinovac inactivada, 21.000, es decir, estamos ya con decenas y decenas de miles de personas que han sido vacunados y no han mostrado problemas importantes de seguridad las vacunas estas. ¿Qué es lo correcto que se hace con estas vacunas? Es, por ejemplo, tomo una cualquiera, lo mismo sería para Pfizer o para Moderna. Esto es lo que hizo Sinopharm. Primero publica un artículo donde muestra la fase experimental, es decir, que los monos, en este caso monos macacos, que han sido inoculados con la vacuna, se protegen del desarrollo de neumonía. Es decir, no se infectan. Quiere decir que en monos, no en ratones, en monos la vacuna anda. Y después, segundo es que ven en fase 2, básicamente, si dan una dosis, dos dosis, etcétera, y ven la producción de anticuerpos, y no incorporo acá la respuesta de linfocitos T, que la miden por producción de interferón gamma. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando en los últimos días con las vacunas? Con las vacunas se empieza a publicar, no en revistas, sino en las páginas oficiales, los resultados de las fases 3. Por ejemplo, Pfizer, que hizo parte de la fase 3 en la Argentina, vacunando en la Argentina a 5.000 personas. 2.500 con placebo, 2.500 con la vacuna esta ARNA. Yo incluso tuve oportunidad de hablar con la persona que encaró esto, que es Fernando Pollack, a través de la Fundación Infant, y realmente lo que dice Pfizer, que no hay grandes efectos colaterales o tóxicos, lo mismo que vieron acá. No hubo ninguna hospitalización, y lo peor que vieron es dolor de cabeza recurrente por 48 horas. ¿Qué es lo que dice Pfizer en un comunicado de hace una semana y media? Fue la primera, fue la vanguardia, una compañía estadounidense. La eficacia primaria demostró un 95% de efectividad a los 28 días sobre 170 casos confirmados. Primera aproximación, el 95% de este número de 170 es en el grupo placebo. Quiere decir que si en el grupo placebo se infectaron 160, en el vacunado se infectaron solamente 8 o 10. Estamos hablando de que ellos terminaron la fase, terminaron de vacunar a la gente de este grupo de 40 y pico de mil personas y compararon cuántos se infectaban en el grupo placebo y cuántos se infectaban en el grupo vacunado. En el grupo vacunado creo que hubo 8 infectados solamente y obviamente ninguno de los casos fue severo. Fue eficaz, ellos inmunizaron también, tomaron un grupo de arriba de 65 años que participó en la fase 3, si no me equivoco eran 7.000 o 8.000 participantes, y también tuvieron muy buenos resultados en protección. Bueno, y ahora prácticamente están presentando una autorización de emergencia a la FDA en Estados Unidos. ¿Por qué de emergencia? Porque si uno sigue el protocolo de estas vacunas, la fase 3 completa dura año y medio. Uno entra a la página Clinical Trials en Estados Unidos y está esta vacuna. Y la vacuna dura en la fase 3 un año y medio, pero cuando los efectos son tan notoriamente diferentes, hay tanta protección y no hay efectos deleterios, está totalmente autorizado pedir esta autorización de emergencia, en este caso a la FDA, y también lo hicieron con copia a la Organización Mundial de la Salud. Algo parecido pasa con la segunda compañía, pelea tremenda entre Moderna, que sí recibió subsidio del NIH, frente a Pfizer, en la misma estructura de vacuna, la misma. No entiendo por qué hay una diferencia en un aspecto, pero no está explicitado. Pfizer hay que mantenerla en contenedores a menos 80 grados. Y Moderna hay que mantenerla, pero a temperaturas más logrables como de menos 20 a menos 30 grados. ¿Qué es lo que saca en fase 3 Moderna, semana después de Pfizer? 94,5% de eficacia. Terminando también la fase 3 sobre la base de 151 casos infectados, que normalmente en este informe se distribuyen de vuelta, la inmensa mayoría en el grupo placebo. Ahora, fíjense el desarrollo de Moderna. Uno pensaría, bueno, tienen todas las pilas puestas en la vacuna frente a SARS-CoV-2. Pero fíjense lo que están haciendo estas compañías. Los resultados preliminares en fase 1 y fase 2
y los de fase 3 son tan buenos que han empezado ya con otros desarrollos en base a estas vacunas que hace un año nadie había expresado la idea de producirlas, frente a coronavirus, frente a Zika, frente al virus vaccinia, frente a RSV, frente a influenza, frente al virus Epstein-Barr. Es decir, que de apuntar contra SARS-CoV-2, también están apuntando contra patologías infecciosas por un circuito no convencional. ¿Cuáles son los principales interrogantes? Y ya estamos finalizando la exposición en el terreno de la vacuna. Uno, en cuanto a seguridad. Pablo, le digo que te llame después. No, dice que lo llame después. Vuelvo en las próximas diapositivas, en las últimas 2 o 3, sobre el tema de seguridad. Los ensayos de fase 3 han demostrado una seguridad muy, muy buena. ¿Es preferible un diseño particular? ¿Es preferible una vacuna inactivada, un adenovirus o un RNA? Realmente todo lo que estamos viendo de fase 3 es que todas logran inducir niveles altos de anticuerpos, y esos anticuerpos como profilácticos son realmente protectores. ¿Serán efectivas? Han mostrado mucha efectividad en un sentido, pero cuando hablamos de efectividad, en realidad no es una pregunta, sino es un conjunto de preguntas. ¿Por cuánto tiempo perdura la memoria? Creemos, hipótesis, sobre la base de lo que sabemos de la infección natural, la memoria creemos que va a perdurar por 9 o 12 meses. Es decir, que tendríamos que ir a regímenes de vacunación anuales. Incluso nosotros hemos testeado ciertas personas que han sido vacunadas y con el correr de los meses bajan. Entonces, en cuanto a perspectiva, vacunación anual. ¿Serán efectivas en cuanto a capacidad de prevenir la transmisión o prevenir cursos severos? Estamos casi convencidos de que van a prevenir cursos severos. Ahora, ¿van a prevenir la transmisión? ¿Y con qué efectividad? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque es difícil lograr una respuesta inmune particularmente efectiva en el tracto aéreo superior. Tracto aéreo superior, que es donde coloniza SARS-CoV-2 para empezar, luego a descender en el tracto respiratorio. El principal mecanismo de protección no es la IgG en el tracto aéreo superior, sino la inmunoglobulina A secretoria. Y estas vacunas no son muy fuertes en cuanto a capacidad de producir inmunoglobulina A secretoria. Sí, va a haber menos producción de virus en el tracto aéreo inferior y creemos que no va a haber patologías severas o va a haber muchísimo, muchísimo menos. Pero estas son preguntas que siguen abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos no temores? Porque yo, como opinión particular, leyendo cada uno de los papers y las agencias regulatorias que tienen mucho más que el acceso a los papers, a lo que pasó con cada uno de los vacunados. ¿Por qué hay temor? Bueno, yo no creo que haya un temor fundamentado en la actualidad, pero también en la historia hubo problemas con las vacunas. Y entonces no podemos saltearnos absolutamente ningún paso. Ningún paso podemos saltearnos. Fíjense, yendo a la historia, 3 o 4 casos, hay más casos. Vacuna Salk, antipoliomielítica, una vacuna virus inactivados. ¿Qué pasó? Allá por el 55, hubo 2 lotes de las vacunas que no fueron testeados en cuanto a seguridad. Y esta es una vacuna inactivada, la Salk. Y lo que se vio es que el proceso de inactivación no fue efectivo al 100%. Y entonces eso implicó que hubo 40.000 personas afectadas, con trastornos musculares leves, moderados o severos, acompañados de 51 casos de parálisis permanente y 5 personas fallecidas. Fue un problema de falta de control en los stocks. A partir de ese momento, cada stock productivo tiene que ser testeado. Segundo, en 1970, una vacuna inactivada frente al virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es muy importante en la vejez como patógeno y en los primeros 2 años de vida. Uno, digamos, normalmente en un invierno, el 50 o 60% de las camas de los hospitales pediátricos están ocupadas por chiquitos con infección severa por RSV. ¿Qué pasó con esta vacuna inactivada? Fíjense, 80 versus 5% de internaciones hospitalarias. Pero el 80, con esta vacuna, en la corte, perteneció al grupo vacunado.
Es decir, que esta vacuna, luego se supo, no indujo una cantidad suficiente de anticuerpos neutralizantes, sino indujo básicamente la producción de anticuerpos con efectos inflamatorios deleterios. Obviamente, hoy por hoy seguimos sin tener una vacuna frente al virus artificial respiratorio. Y lo mismo, y no quiero alargarlo, pasó también con una de las vacunas para influenza, que se asoció a un aumento de incidencia del síndrome de Guillain-Barré, un síndrome neurológico. Sin tener una vacuna efectiva para dengue, y la vacuna que se desarrolló en su momento realmente otorgó muy paradójico. Protección en niños previamente infectados. Pero si el chiquito no había tenido ninguna infección por ningún serotipo de dengue, realmente le iba peor, era más severa la infección. Entonces hay ejemplos. Yo creo que las fases 1, 2 y 3 fueron convenientemente diseñadas. Creo que hay decenas de miles de personas convenientemente vacunadas que no han desarrollado efectos deleterios, han mostrado seguridad, pero no podemos saltear ningún paso. Se tienen que comunicar los resultados de fase 3, aún en el marco de autorizaciones preliminares, y las autoridades regulatorias tienen que poner todo el ahínco posible para poder estudiarlas con la rigurosidad que corresponde. Bien, con esto termino, me extendí un poquito más que lo que quería, así que dejo de compartir y pasamos a charlar sobre cualquier duda, posición o pregunta que quieran. Sí, Jorge, yo tengo una pregunta. Es sabido que los pacientes en ensayos clínicos son absolutamente distintos a aquellos que están en la comunidad abierta. ¿Cuáles son los criterios de seguimiento de los pacientes que participan de ensayos de vacunas? Es decir, ¿cómo se controlan las normas de bioseguridad entre los vacunados y los controles? Mira, el punto es, la selección de los grupos que integran la cohorte fase 3 cambia para cada vacuna. Por ejemplo, para ciertas vacunas se incorporan incluso grupos de personas representativas de patologías que implican comorbilidades importantes, diabetes, obesos. Por ejemplo, Pfizer incorporó un lote muy importante, un grupo muy importante de personas de arriba de 65 y de arriba de 70 años. Ninguna fase 3 todavía incorporó población pediátrica. Ninguna fase 3. Menores de 15 años. Ninguna. Pfizer solicitó la autorización a la FDA y todavía no se la dieron. Ahora, yo, por ejemplo, participé, o si yo hago propaganda a favor de la vacuna, tengo que poner el brazo. Entonces yo participé en la fase 3. Y la verdad que el seguimiento ha sido exhaustivo. Es decir, que te hinchan, vos te das la primera dosis. Yo me di la primera, ahora me toca la segunda. Y me parece penosamente que me tocó el placebo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y los primeros días te llaman todos los días, tenés que llenar un formulario online con una serie de 35 o 40, es decir, que son bastante rigurosos, y sé, no por este lado, sino por el lado de Pfizer, que aquellos voluntarios que tuvieron algún problemita, enseguida recibieron atención en lugares especializados ad hoc. Es decir, me parece que las fases 3 realmente están bien encaradas. No sé si a eso te referías, Raúl, o a algún otro aspecto. Sí, exactamente, porque no es lo mismo en un ensayo que en la población abierta, que se expone a contagio por fallas en la bioseguridad. La otra cosa que te quería preguntar es qué pasa con un paciente, un voluntario, que en algún momento del ensayo quiera pasar a probar otra vacuna y entonces pide que se le aclare si recibió activo o placebo, porque si estuvo con placebo está sin protección. ¿Cuál es la conducta en el protocolo de seguimiento de las vacunas? Sabés que esto que me estás preguntando, como yo no estoy en ningún ensayo de fase 3 organizando, sino solamente como voluntario, es una buena pregunta y no sé la respuesta. Yo sé que en cualquier momento yo puedo firmar un papelito, me acerco, firmo un papelito, digo, no quiero ser más parte del ensayo porque me quiero vacunar con la vacuna rusa o con la de Pfizer que han llegado y tengo pleno derecho. Ahora, en relación a lo que vos preguntás, tendríamos que hablar con alguien que está organizando, no te podría dar una respuesta certera.
Sí, la pregunta no es caprichosa porque a mí me pasó esa pregunta de un paciente y no consiguió que le respondieran cuál era la conducta cuando quería cambiar y debía tener apertura de la clave y en consecuencia no participó en el ensayo. Así es. Yo lo que sé es que en general la gente, el grupo de médicos que participa en el ensayo, por lo que a mí me llegó y charlé con los que organizaron, ellos no saben qué están administrando. Lógico, claro, es doble ciego. Es doble ciego, es doble ciego. Lógico. Doctor, yo quería preguntar una duda que tenía. Se oye mucho que estas vacunas con RNA no tienen experiencia y que habría alguna posibilidad que tuvieran efectos genéticos también. ¿Usted piensa eso? No, pero es importante la pregunta esta. Es importante la pregunta. Porque primero es verdad que no hay experiencia previa. Segundo, lo que nosotros estamos administrando es un RNA, sintético, pero RNA, que en realidad es el mismo que porta el virus. Cuando el virus infecta, nos está aportando ese RNA que después se transcribe, se traduce en proteínas. Cuando yo escuché ciertas noticias o ciertos comentarios, hablaban mucho de la posibilidad de que se integre al genoma y entonces causa alteraciones. En este caso no estamos hablando de un retrovirus, es decir, no hay una retrotranscriptasa que permita que el RNA se transforme en DNA y se integre. Entonces, realmente en ese sentido creo que no es riesgoso. Por otra parte, el genoma suyo, el mío, el genoma nuestro, tiene un 15% promedio de incorporación de retroelementos. Nosotros hemos incorporado en la evolución retroelementos, y la verdad es que esos retroelementos no se expresan y no parecen conducir a ningún efecto deleterio. Pero es una excelente pregunta porque he escuchado en numerosas ocasiones el asunto si no había efectos deleterios desde el punto de vista de la posible incorporación por trastornos genéticos. No parecería haber fundamento en absoluto para que esto ocurra. Perdón, Lemus, ¿qué vacuna sería más recomendable para un paciente inmunocomprometido? Sí, el gran problema con los pacientes inmunocomprometidos es básicamente el empleo de vacunas atenuadas. No hay ninguna vacuna atenuada que haya llegado a fase 3. Entonces, porque el paciente, en general, no está recomendado el empleo de vacunas atenuadas por la posibilidad de reversión al fenotipo salvaje, en ausencia de una respuesta inmune. Entonces, los virus inactivados, Sinovac y Sinopharm, ¿sirven? Hay que ver qué tipo de inmunodeficiencia tiene el paciente, a ver si logra montar una respuesta inmune. Entonces, desde el punto de vista del riesgo, no había riesgo con las inactivadas y no había riesgo tampoco con las vacunas ARN. No me inclinaría a usar adenovirus. Yo me inclinaría más inactivadas o ARN. Habría que pensar un poquito en qué tipo de inmunodeficiencia padece el paciente, para ver cómo es más sencillo montar una respuesta inmune, con el virus completo inactivado o con un segmento de ARN. El doctor Barrante no tiene ninguna pregunta. Yo tenía una pregunta. Lo decía Barrante porque está trabajando justamente en cosas vinculadas con... Bueno, ahí tenés que salir. Ahí tenés que salir. No tengo ninguna pregunta. Primero que quisiera felicitarlo a Jorge Geffner porque fue una charla, aprendí muchísimo. Pero sí quisiera saber si, una curiosidad que tengo, si no hay experiencia previa con este sistema que utiliza Moderna de ARN, no en SARS-CoV-2, sino en cualquier otra cosa. No hay ninguna vacuna, porque SARS-CoV-2, SARS y MERS hay experiencia previa con vacunas a adenovirus, pero con esta estrategia de segmentos de ARN envueltos en una cubierta lipídica que usa Pfizer y Moderna, no hay ninguna experiencia previa. No hay ninguna experiencia previa con ninguna vacuna. Es absolutamente novedoso.
Han trabajado durante el año en modelos experimentales, en monos, en macacos, básicamente, y ahora en lo que es fase 3. No ha habido efectos deleterios. Pero por fuera decir que antes del 2020 no conocíamos nada de esta estrategia. Gracias. Nico. Yo quería preguntar algo. No sé quién es. La pregunta era si todas necesitan frío. Es una importante pregunta por la logística de distribución. Vayamos de, por ejemplo, Pfizer necesita menos 80 grados centígrados. Entonces, es un problema porque freezers de menos 80 o cabinas de menos 80 en el país tenemos por fuera de los laboratorios de investigación realmente pocas. Entonces, ahora sacaron una adecuación y entonces dicen que durante 72 horas podemos mantenerlo en hielo seco. Pero bueno, es un problema a solucionar. Moderna requiere menos 20 o menos 30 grados, que es más sencillo. Y Sputnik, por ejemplo, vendría como una vacuna liofilizada, quiere decir que debería estar a 4 grados. Y Oxford, AstraZeneca, no termina de estar claro si el transporte puede ser a menos 4 o a menos 20. Pero también serían temperaturas más accesibles. Pfizer plantea un desafío muy especial. Okay. Claro. Otra pregunta. Tengo una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Perdón. Quisiera hacer una pregunta. Con la mano levantada hace un rato. Jorge, Alejandro de Nicola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, mi pregunta es la siguiente. Una persona que ha estado infectada, ¿verdad? Y que tuvo la enfermedad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta poder recibir alguna de las vacunas? Me refiero porque esa persona seguramente tiene anticuerpos y entonces la vacuna le va a generar más anticuerpos. Entonces, ¿hay experiencia en ese caso? No, no hay experiencia, pero por ejemplo, estuvimos hablando con colegas del exterior que están en vacunas, básicamente Pfizer y Moderna, con gente del Mount Sinai en Estados Unidos. La idea que ellos tienen es que la autorización de emergencia para Pfizer y Moderna va a salir en las primeras semanas de diciembre. Y la idea de ellos es hacer un proyecto de vacunación masiva. No ven problemas en que la gente haya estado infectada. E incluso ahora, los protocolos de fase 3, por ejemplo, de Sinopharm, antes vos ibas primero. Empezaron la fase 3, vos ibas, te hacían infectado. Si eras positivo, no entrabas al protocolo. Hoy por hoy, te vacunan en la primera visita. Porque se ha demostrado que en pacientes infectados no hay ningún efecto deleterio. Si producir más anticuerpos, siempre que estés hablando de algo profiláctico, no habría problema. Okay. Bueno, gracias. Una pregunta tengo por acá. Adelante. Escuchen. Jorge, ¿qué chances hay de desarrollar una vacuna en Argentina? Tremenda pregunta. Hoy por hoy, en la emergencia y en lo que es en lo inmediato, hay varios grupos trabajando en vacunas. Está el grupo de Juliana Casataro en la Universidad de San Martín, excelente grupo. El grupo de Osvaldo Podaiser en el Instituto Leloir. El grupo de Hugo Luján en la Universidad Católica de Córdoba, que son grupos realmente muy buenos. Pero estamos todos en la fase experimental. La construcción, digamos, para desarrollar una vacuna uno tiene que tener acceso a modelos experimentales que es complicado sacar. Es decir, uno tiene que tener un bioterio de alta seguridad, un BCL3. Y eso por fuera del Malbrán, no existen bioterios BCL3 o existirá alguno en el interior. Es decir, necesitaríamos más inversión. Tenemos la expertise. Tenemos gente con mucha experiencia en el campo, tenemos las herramientas. Porque la verdad que trabajar en biología molecular es caro, pero es menos caro de lo que uno supone. Pero cuando se trata de probarlo en modelos experimentales y amplificar en condiciones aceptables para uso clínico, necesitaríamos una inversión adicional en el país. Bueno, de acuerdo, a eso, digamos, una de las pocas plantas que ameritó eso es la planta del grupo Insud, que va a fabricar localmente el vector adenovirus con el gen que es Oxford AstraZeneca. Se fabrica en el país, se exporta a México porque básicamente es slim,
es el que puso la plata para hacer esto, y de México se distribuyen al resto de América Latina. Pero yo creo que es una asignatura pendiente, Por ejemplo, vayamos no a Estados Unidos o Europa Occidental, incluso a Rusia. La principal planta de vacunas en todo el mundo está ubicada en la India. Es decir, que nosotros tendríamos que hacer como país, porque tenemos la expertise, tenemos lugares, realmente yo creo que habría que hacer un esfuerzo sostenido. ¿Por qué digo el esfuerzo sostenido? Porque si uno habla con la gente que está en esto, digamos, se hizo un congreso multidisciplinario auspiciado por la Fundación Bill Gates hace un par de años. Y entre las grandes amenazas para la humanidad, para la subsistencia de la humanidad, primero, después volcanes, etcétera, virus emergentes. Es decir, tenemos, por ejemplo, para coronavirus, tenemos centenares de virus distintos en los murciélagos. ¿Qué pasa mañana si un virus del murciélago pasa por un huésped intermediario y adquiere capacidad de infectar al humano? Y ese virus tiene el mismo periodo de latencia de estos 2 a 14 días, que es tremendo para nosotros, tremendo ese periodo de latencia, pero en vez de tener una letalidad del 5%, tiene una letalidad, como fue SARS o MERS, del 10 o 20%. ¿Cuánto estaremos hablando en la Argentina? Estaremos hablando de 1 millón de fallecidos, 2 millones. Eso va a llegar, El asunto no es si va a llegar o no va a llegar. Por ahí llegan de acá 50 años, por ahí llegan de acá 300 años, pero es una perspectiva con la que hay que trabajar. Y nosotros podríamos hacer mucho más. De acuerdo. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenía la mano el doctor Massey recién. ¿Está? Sí. No, hay dos reflexiones que me parecen muy importantes. Una primera cosa que me sorprendió, doctor, es que cuanto peor le va al paciente, más anticuerpos produce. Y esto quiero preguntarle si puede ser ese el motivo por el cual en los casos que internamos nosotros, el único tratamiento demostrado hasta ahora es dar dexametasona. Si eso podría ser el motivo por el cual la dexametasona ha mostrado efectividad en el tratamiento de esos pacientes graves, disminuyendo la producción de anticuerpos. No sé cuál es su opinión. No, muy pertinente la pregunta, porque nosotros también nos sorprendimos de eso. Nosotros nos sorprendimos, lo que estamos todo el día con inmunología, encontrar que los pacientes severos tienen mayor producción de anticuerpos. Y por otro lado estamos batallando con vacunas que producen anticuerpos. El asunto es así. Los corticoides no suprimen la respuesta mediada por linfocitos B. Los pacientes tratados con corticoides lo que suprimen es básicamente la actividad inflamatoria de las células mieloides, en primer lugar de los macrófagos. Nosotros, incluso en investigación, tuvimos un problema bárbaro. Estábamos viendo citoquinas inflamatorias en el plasma de los pacientes. Y justo llegó ese slide tan importante que se publicó en New England diciendo empecemos a tratar con corticoides. Y nos cambió dramáticamente, nos cortó el estudio perspectivo a la mitad. Entonces, en citoquinas inflamatorias el efecto es dramático de los corticoides. En producción de anticuerpos no hay un efecto supresor. Entonces, no. Ahora, los anticuerpos, ¿median un efecto deleterio o es una asociación? Que estos pacientes, al no controlar la carga viral, exponen más antígenos. Yo creo que en los pacientes que están realmente inflamados, es posible que los anticuerpos puedan mediar un efecto deleterio. No importa esto de desarrollo de vacunas, porque serían profilácticas. Pero en el sentido que usted lo plantea, no se puede descartar. Fíjese usted, doctor, que están saliendo muchísimos trabajos ahora de que los pacientes, incluso pacientes jóvenes que superan el cuadro agudo de la infección, luego comienzan cierto tipo de manifestaciones. Cardiopatía, trastornos cognitivos, sensación de fatiga, y empezamos a encontrar autoanticuerpos en niveles importantes en estos pacientes. Entonces, es un asunto para pensarlo. Es muy importante este foco. Tengo otra pregunta, doctor. Me ha llamado la atención, siguiendo en el sitio de Johns Hopkins, digamos, la diferencia de 140.000 casos, con una mortalidad de 36.000 más.
comparado con Vietnam, que tiene 1.304 casos y una mortalidad de 35 solamente. Si asumimos que las estadísticas están bien, una explicación podría ser que ha estado circulando coronavirus en la zona y que entonces los pacientes ya tenían, digamos, de alguna manera un estado inmunológico que los protegió contra el COVID. Sí, es una pregunta muy importante y se debate mucho en la literatura científica. No es clara la respuesta. En el terreno hipotético, lo que plantea la gente que estudia esto es muy paradójico. Es paradójico, porque incluso desde el punto de vista sanitario tenemos más mortalidad en países con una estructura sanitaria más sólida que, por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam hay más circulación de coronavirus estacionales. Entonces, uno podría adjudicarle a eso, pero por lo que yo he leído, no es el tema en el cual yo me especializo, no hay evidencia concluyente. Así que sigue siendo una pregunta recontra importante para entender las epidemias. No solamente eso, sino por qué las curvas de crecimiento y decrecimiento son tan diferentes en distintas localizaciones geográficas. Pero por lo que yo sé, no hay una respuesta definitiva. Es un tema muy importante, pendiente todavía. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, solo queda, Jorge, agradecerte la excelente exposición y sobre todo las dudas y las preguntas que nos has dejado, que van a ser motivo de lecturas y de nuevos comentarios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Gracias. Buenas noches.